Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este culto de adoración de este miércoles 29 de julio del año 2020. Mi más grande anhelo es que todos se encuentren gozando de buena salud y descubriendo nuevas formas de convivencia como familia, en medio de este confinamiento que esperamos que pronto pase, para poder salir sin temor y poder congregarnos nuevamente en este templo. Y antes de comenzar, por favor, oremos juntos para que Dios tome el control de este tiempo y podamos recibir su palabra sin ningún impedimento, para que ésta pueda cumplir el propósito de vida que Él tiene para cada uno de sus oyentes. Oremos. Buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque nuevamente nos reúnes en este culto de adoración a ti de media semana, Señor, para poder recibir de ti las instrucciones que tienes para nosotros, Padre, para poder seguir viviendo en este tiempo que tú nos has permitido, aún con las circunstancias difíciles que estamos pasando. Te damos gracias porque hasta este momento tú nos has acompañado y nada nos ha faltado. Y te pedimos que lo sigas haciendo, que sigas proveyendo para las necesidades de cada familia. Y si hay alguna familia que esté pasando por situaciones difíciles, entonces te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que le muestre, Señor, quién eres tú, el dueño del oro y de la plata, el que puede proveer para todas las necesidades, tanto materiales como espirituales. Ayuda a nuestra congregación, Padre, a que pueda seguir adelante aún en esta situación que estamos viviendo, que podamos seguir congregándonos aún a través de internet para que podamos sentir ese anhelo y esa hambre de tu palabra para poder seguir alimentándonos, Señor, de ella y poder seguir edificando nuestras vidas para poder ser esos hijos y esas hijas que tú quieres que seamos, cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Reconocemos que somos débiles, pero también sabemos que tú eres el que nos levanta, Señor, aún en nuestra debilidad. Así que te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos siga mostrando el camino, en el que nos confronte, el que nos reprenda, Señor, para que podamos entender con claridad los tiempos y lo que tú quieres de nuestras vidas. Oramos a ti, Padre bendito, en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, ahora alabemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, para que el Señor se agrade de estos cantos. Dice su palabra que todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabemos al Señor. Empecé a hablar antes de
que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue desde las nubes y me vela por mí. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 El primer domingo de julio prediqué sobre la sangre de Cristo. Y me acuerdo que en ese tiempo les di 6 enseñanzas de lo que la sangre de Cristo hace en nuestras vidas. Y te quiero compartir este resumen de aquello que nosotros vimos en ese día. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Segundo, también la sangre de Cristo nos justifica, nos reconcilia con Dios y establece la paz. Número 4, nos da identidad. Y número 5, nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Y 6, tiene poder contra el diablo. Y dijimos en el punto 4 que la sangre de Cristo nos da identidad. La pregunta es, ¿quién eres? Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. ¿Qué define quién eres? Déjeme introducir esta predicación con una pregunta. ¿Cómo podemos impedir que los creyentes se vuelvan mundanos? Porque hoy quiero meditar en lo que para un creyente debería significar no amar al mundo. Y para ello le pido por favor que me acompañe con su Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 2, y estaremos leyendo los versículos del 12 al 17, que es esta parte que me toca predicar a mí. Primera de Juan 2, del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si tú observas, Juan está hablando de 3 grupos de personas que, si nosotros nos ponemos a meditar profundamente, no estamos hablando de su edad física, sino más bien de su crecimiento espiritual. Pues podemos ver en el contexto de este pasaje que en los versículos 9 y 11 pareciera como que Juan está regañando a sus oyentes. Vea lo que dice, por favor, Primera de Juan 2:9. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
Y después en el 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que nosotros podemos ver ahora que el apóstol, ¿verdad?, está hablando de luz y está hablando de tinieblas. Y en este punto importante, si nosotros podemos analizar un poco lo que él está diciendo, está hablando de una interrelación entre hermanos. Y estamos hablando de entre creyentes, porque él dice, el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es una característica, así que si tú estás aborreciendo a alguien, algún hermano, algún familiar, la palabra de Dios dice que todavía estás en tinieblas. Y dice nuevamente, lo reitera, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y dice aquí, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que en esa interrelación que nosotros estamos teniendo con otras personas, nosotros tenemos que comprender que la palabra de Dios nos muestra que debemos de llevarnos bien. ¿Por qué? Porque lo contrario a las tinieblas es la luz. Y después en el versículo 10, el apóstol Juan dice lo siguiente: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Así que ya vemos ese contraste entre las tinieblas y la luz. Aborrecer al hermano es poder estar en tinieblas, pero amar al hermano es permanecer en luz. Y cuando tú estás en la luz, no hay tropiezo. Piensa en esto: si tú tienes algún resentimiento, tal vez muy arraigado desde hace mucho tiempo, eso te está impidiendo caminar como Dios quiere que tú camines. Porque sigues cargando tal vez una mochila que deberías ya de habérsela entregado al Señor Jesucristo. Porque en esta carta de Juan es una de las cartas más hermosas que están escritas en la Biblia. Porque dice en el capítulo 4 que Dios es amor. Así que nosotros estamos hablando ahorita de las personas que aborrecen a otra persona, pero también estamos viendo aquí las personas que las aman. Son dos cosas completamente diferentes. ¿En dónde estás tú? Y eso es lo que Dios nos va a revelar el día de hoy. Ahora, vamos a ver cómo Juan está dividiendo su audiencia. La audiencia que Juan nos está hablando en el pasaje que leímos es que la divide entre hijitos, padres y jóvenes. Y déjeme mostrarle el resumen que yo hice acerca de lo que le dice a los hijitos. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cuando la palabra de Dios, ¿verdad?, muestra esta parte, como se los decía, no está hablando de un niño, está hablando de una persona que recientemente ha sido salva, en donde él le dice: hijito, tus pecados han sido perdonados. Y después, nuevamente reitera: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Así que esta es una persona que recién se ha convertido, a ellos es a los que les está hablando. Y por esa razón, primero establece el contexto del que aborrece a su hermano anda en tinieblas, pero el que ama a su hermano anda en la luz. Después viene la persona madura, el Padre. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ya lo conoce, es un padre. Sí, un padre espiritual. En donde quizá en esta parte podríamos quizá llegar a pensar que ese padre tiene ya hijos espirituales. Y por eso los considera como padre, porque dice que conoce al que es desde el principio. Y dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo menciona 2 veces. Está haciendo un énfasis al que habéis conocido desde el principio. Así que es una persona que ya tiene un conocimiento más profundo de quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo. Después viene y escribe a los jóvenes, ¿sí? Estamos hablando no estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de un joven espiritual, en donde le dice lo siguiente: os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Y este es un punto muy importante que tú y yo tenemos que entender. No es cualquier joven, es una persona que después de haber sido salva conoce la palabra de Dios, la ha entendido y no se ha dejado contaminar por el pecado. Dice, porque habéis vencido al maligno. Después nuevamente le dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nuevamente en los dos dice, habéis vencido al maligno. La pregunta es, para ti, hermano, hermana, ¿en cuál de los tres grupos tú estarías? Piénsalo bien. El primero es el que conoció a Dios y es salvo. El segundo es el que ya es un padre espiritual, que ha conocido a Dios desde el principio. Y el tercero es ese joven que realmente conoce la palabra de Dios y ha vencido al maligno, ¿sí? Y dice, la palabra de Dios permanece en vosotros, la palabra de Dios. Esa pregunta maravillosa que nos tenemos que hacer es si la palabra permanece en nosotros. Porque la cuestión es que para poder tener la palabra en nosotros, la tenemos que leer. Y la única manera de aprender quién es Dios y lo que quiere de nuestras vidas es leyendo su palabra. Después viene la segunda parte en la que yo dividí este pasaje, el versículo 15, 16 y 17, en donde después de que el apóstol Juan habla de aborrecer y habla de amar, habla de la luz, habla de las tinieblas y divide en los tres grupos a los hijitos, a los padres y a los jóvenes, a estos grupos de personas, tanto al recién convertido como al que ya es maduro en la palabra, como al que ya conoce la palabra y sigue adelante, o sea, tal vez no sea un padre espiritual, pero vence al maligno porque conoce la palabra de Dios. Después el apóstol Juan, ¿verdad?, exhorta a estos tres grupos y les dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin duda que Dios aborrece cierto tipo de amor. En el sentido positivo, el cristiano ama a Dios y a los demás cristianos, mientras que en el sentido negativo hay una ausencia de amor al mundo, que debe de ser una característica habitual de a todo aquel que ha nacido de nuevo. Y créanme que no hay una contradicción, porque no está hablando de que está odiando a las personas que están en el mundo, sino que está odiando precisamente lo que el mundo hace, su sistema de valores. Ese sistema de valores que han corrompido la mente y el corazón de tantas personas. Tan es así que pudiéramos pensar que si Dios, ¿verdad?, está diciendo que aborrece las cosas del mundo, ¿verdad?, ¿qué pasa entonces en Juan 3:16? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en esta parte importante en donde tú y yo podemos meditar, es verdad, ¿no?, que el Señor dice que ama al pecador, pero no ama el pecado. Por esa razón es que en esta parte, en el versículo 15, lo primero que dice, no ames al mundo, y no está diciendo que no ames al lugar en donde tú vives, porque este es el mundo, que no ames al planeta, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es no ames los valores que el mundo ofrece. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sí podríamos también llegar a pensar que lo que está diciendo el Padre es que esta no es tu casa. Tú y yo somos peregrinos, estamos aquí de paso. Nosotros vamos a otro lugar. Hoy en la mañana que nos tocó a mi esposa, a mi hija y a mí leer nuestro devocional, o sea, nuestra lectura de la Biblia, nos tocó el capítulo 21, un capítulo hermoso en donde dice
que el lugar, la Nueva Jerusalén, las calles serán de oro, los cimientos todos, menciona 12 piedras preciosas como está cimentada la ciudad. Y ahí es donde nosotros viviremos con el Señor, en donde no habrá sol, porque el mismo Dios es la luz. Nuevamente, ¿no? Habla de la luz. Así que, ¿qué podemos nosotros ver? Ese amor significa un afecto y devoción. Es Dios y no el mundo quien debe ocupar el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice con claridad, porque todo lo que hay en el mundo, y la palabra de Dios menciona 3 cosas, ¿sí? Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que no provienen del Padre. ¿De dónde provienen? Provienen del mundo, provienen de lo que Satanás hace con el mundo. ¿Por qué la gente tiene tantos deseos de la carne? O sea, finalmente, ¿no? Cuando tú estás continuamente viendo la televisión, viendo series en donde tal vez estás a un clic de poder ver pornografía, entonces tal vez tú pudieras cometer adulterio con tu propia esposa. Porque lo que tú viste en el mundo, lo que el mundo te ofreció, lo que hiciste, lo puedes trasladar a tu mente. Y recuerda que pecamos con nuestros pensamientos también. Así que por esas razones que la Biblia nos advierte, los deseos de la carne. Y después dice aquí los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Así que finalmente, ¿cómo puedes tú codiciar a la mujer de tu prójimo? Pues viéndola. ¿Cómo puedes codiciar algo que tiene el otro? Pues viéndolo. ¿Cómo es que tú anhelas poder tener el último celular? Porque lo viste. ¿Cómo puedes querer una mejor casa? Pues porque la viste. Un mejor carro, que cada año salen nuevos carros. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. La gente quiere ser famosa y todo el mundo quiere que le pongan un like. Porque el número de likes que tú tienes implica qué tan famoso eres. Pero la pregunta es, ¿y si tienes 10 o tienes 1,000,000? Pues yo te diría que, bueno, por supuesto algunos me pudieran decir, pues es que es un negocio. Bueno, pues es un negocio. Pero hay muchos que ni siquiera ganan nada, pero te piden que les pongas like. ¿Para qué? Se llama vanagloria de la vida. Así que cada uno de nosotros estamos en un mundo que ofrece estas 3 cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y después, la palabra de Dios nos ofrece una maravillosa promesa, en donde dice: el mundo pasa y sus deseos. ¿Sí? ¿Cuáles deseos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice: el mundo pasa y sus deseos. Pero hay un pero que vale mucho. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, estaremos con Él por toda la eternidad. Porque todo esto va a pasar, no es eterno. Pero Dios a ti y a mí sí nos hizo eternos. Así que es importante que cada uno de nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos mostró el día de hoy. ¿Por qué nosotros tenemos que amar a Dios? Recuerden que hay 2 mandamientos principales: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a las personas. Y cuando tú pones los deseos del mundo antes que a Dios, entonces tú realmente eres un idólatra, porque estás poniendo otra cosa en el lugar de Dios. El mismo Señor
¿verdad?, le dijo a sus discípulos algo muy duro. Él dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora que estamos viviendo esta tremenda pandemia, estuve yo en un contacto muy estrecho con mi hermano Samuel García, ese misionero que un día vino a predicar a nuestra iglesia. ¿Se acuerda que hizo un pequeño sketch en donde parecía como que su hija le pasaba cosas por la pantalla? Quiero decirle que enfermaron su papá, su mamá y su tío de coronavirus. Hace 3 días su padre falleció, a pesar de que un día antes me había mandado un mensaje que su oxigenación había subido al 95%. Pues hace 3 días él falleció. Pero cuando yo hablé con él, cuando escuché lo que él decía, pues finalmente ellos como creyentes, ¿verdad?, él lo único que hacía era agradecerle a Dios por el tiempo que su papá, ¿verdad?, le permitió vivir. Dijo: tengo que ir por el cuerpo y lo tengo que llevar directamente al panteón. A lo mejor ni siquiera lo pudo ver, porque es lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero la pregunta es si tú y yo estamos preparados para esto. Aquí la palabra de Dios nos muestra que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y también la Biblia nos dice que debemos de tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él. La pregunta es si tú estás tomando tu cruz cada día, porque esta vida no es fácil. Hoy las personas se quejan de estar en el encierro. Tienen alimentos, tienen una casa hermosa, muchos tenemos alberca, y se quejan, porque no miran más allá de lo que muchas personas están viviendo el día de hoy. Y aquí está la palabra de Dios que dice: el que haya su vida, la perderá. Es poder querer quedarte en este mundo en donde tú y yo somos peregrinos. Es poder tener denuedo para poder compartir la palabra de Dios con todos aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Y no importa si te rechacen, muchos han dado su vida por ello. Pero la palabra de Dios dice que el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y hallarla quiere decir que estarán con Él por toda la eternidad. Así que esta palabra nos ha puesto a pensar. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás amando a tus hermanos o los estás aborreciendo? ¿Estás viviendo en luz o estás viviendo en tinieblas? ¿Estás amando? Y si estás amando, ¿cómo estás amando? Yo siempre les he dicho, el amor entre esposos debe de ser un amor incondicional. No ponemos condiciones. Ninguno somos perfectos. Nuestras esposas no son perfectas, pero las amamos con y a pesar de sus defectos. Porque así fue como Cristo nos amó a nosotros. Así que ojalá que esta palabra haya tocado tu corazón. La Biblia dice: no ames las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Quítalos de ti, quítalos de tu mente. Sé que no es fácil para muchos, pero eso es lo que la palabra de Dios nos instruye y tenemos que seguir adelante. Así que ojalá que si estás en tinieblas pases a la luz, reconciliándote con aquella persona que quizá estás aborreciendo. Quítalo de tu corazón, porque si la Biblia dice que si estás así, entonces estás caminando sin ver a dónde vas, porque estás en tinieblas. Y Dios quiere que estemos en luz. Cuando
nosotros vimos lo que es la identidad y la pregunta que se hizo, ¿quién eres tú? Es esa misma pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué define tu identidad? Porque lo que defina tu identidad es a lo que tú te vas a aferrar. Y cuando te preguntan qué eres, ¿verdad? Si tú no dices en primer lugar que eres cristiano y que para ti el cristianismo es muy importante, entonces quiere decir que las cosas que tú amas, ¿verdad?, no son en primer lugar a Cristo. Tus prioridades son diferentes, tal vez están cambiadas, como en la película que vimos. Pero hoy Dios quiere que tú vuelvas nuevamente a encontrar el camino de la luz. Quita de tu mente y de tu corazón los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y entonces tu vida se va a cambiar y se va a transformar. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos tantas gracias por tu palabra, porque siempre nos pone a meditar. Siempre nos instruye, Padre bendito, para que cada uno de nosotros podamos entender estos tiempos, Señor, podamos entender nuestro carácter, podamos entender nuestra propia vida, Señor, y poderla cambiar y transformar para poder ser esos hijos, esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque aunque estamos en el mundo, Señor, entendemos que tú en la oración del capítulo 17 de Juan le dijiste a tu Padre Celestial: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Así que te pedimos, Padre, que nos guardes del mal, que seguimos todavía en el mundo, pero que, Padre, podamos quitar estas tres cosas que nos impiden el poder amarte a ti como tú mereces ser amado. Pero te damos gracias, Padre, porque siempre nos reprendes para poder entender con claridad el propósito de nuestras vidas y que podamos rectificar nuestros caminos para poder salir de nuestras tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias también por este tiempo que nos permites vivir, porque siempre, Padre, en medio de la tribulación hay gozo. En medio de las circunstancias malas también hay oportunidades que tú nos das para poder levantarnos, para poder seguir adelante, pero sobre todo, Padre, para poderte glorificar a ti, el único Dios verdadero. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y que cada uno de nosotros, Padre, podamos seguir adelante amándonos como lo que somos, tus hijos. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo de la encuesta que les enviamos, que la puedan llenar y que pronto podamos también platicar un poco con ustedes para saber algunos cambios que queremos hacer en nuestra iglesia para beneficio de todos nosotros. Así que ojalá que nos ayudes con esto y que podamos seguir adelante. Te seguimos dando gracias por tu fidelidad con tus ofrendas y te pedimos también que si tú por alguna razón no has podido, si estás pasando por una situación difícil, pues nos lo hagas saber. Queremos saber de ti, queremos conocer tus problemas, hacerlos nuestros y tratar de ayudarte en lo que podamos. Así que si necesitas algo, por favor no dudes en llamarnos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y vamos a recibir la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos conectamos el próximo domingo. No se la pierdan. Que Dios le bendiga.